Muy buenos días a todos. Hoy tengo un invitado muy especial, un amigo al que admiro muchísimo. Es una persona del que todos tenemos muchísimo que aprender y es un gran ser humano. Bienvenido Ángel de Casino a este espacio. Buen día, Sandra. Buen día a todos y todas las conectadas y los conectados. Bueno, pues ese es de verdad un placer y te quiero agradecer muchísimo que nos hayas cedido este espacio en este momento en el que la virtualidad sin duda no llegó porque ya venía, pero digamos que nos ha llamado a que la utilicemos un porcentaje mucho mayor en nuestras vidas y la verdad que es muy bueno, es una posibilidad excelente porque de otra manera no te podríamos tener a ti hoy aquí para que mucha gente lo pueda disfrutar y además que quede ahí inmortalizado y que la gente cuando quiera repasar y cuando quiera estar te va a encontrar ahí. Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo has pasado este año? ¿Qué oportunidades has tenido y cómo te has sentido en este año de aislamiento? Bueno, lo primero es un cambio de ritmo muy fuerte, ¿no? Un cambio de tiempos para pensar en las cosas que uno trabaja, un espacio de recogimiento muy grande al principio, los primeros meses, un cambio de vida también en lo familiar, en muchos aspectos. Y luego una fase corta de adaptación a esta nueva forma de trabajar y de comunicarnos. Y a partir te diría que del cuarto mes más o menos se volvió una normalidad. Rara, rara, no es lo mismo. Hay espacios por confidencialidad o por intensidad del trabajo que ahora, desde hace varios meses, volvieron a ser presenciales. Uno está trabajando ya un mixto de presencial y virtual, pero digamos que ha sido un sacudón muy fuerte. Creo que de lo más fuerte que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Sí. Bueno, el título de la conferencia es precisamente las oportunidades de la marca en este tema de la nueva realidad, que así la estamos llamando. Uh-huh. ¿Cómo, ya haciendo tu análisis, me gustaría que hiciéramos un poquito primero la tuya? O sea, ¿qué ha pasado con Ángel Becasino en este tema? Eh, Hay una oportunidad también porque tú eres una persona que viajas mucho, que asistes a muchas Sí. conferencias, que dictas clases en universidades. ¿Cómo se potencializa con el tema de esta omnipresencia que nos da la tecnología, la marca Ángel Becasino? Lo primero que me parece ocurrió es que frente a algo desconocido en lo que no se sabía muy bien cómo moverse, como fue esta irrupción de golpe de de una realidad que no es real, que es la virtualidad, con una serie de características como la horizontalidad, ¿no? Eh, Eso hizo que mucha gente, empresas, gobiernos, liderazgos políticos, sintieran la necesidad de incorporar más creatividad a lo que hacen, ¿no? En esa medida, creo que ha habido marcas, entre ellas la mía, que pasaron a ocupar un lugar más relevante del que ocupaban en cuanto a que son marcas asociadas con esa palabra, creatividad, que implica asumir riesgos, que implica enfrentar las cosas de maneras diferentes a las convencionales, etcétera. Y eso ha producido en mi caso, qué sé yo, siento una especie, no sé si de valorización, pero sí de interés mucho más fuerte que el que había en los meses anteriores a esto. Yo venía en una etapa de mucho trabajo, hubo un freno de 2 o 3 meses cuando arrancó la pandemia, es decir, hace un año exactamente en Colombia, y rápidamente después de eso, ni siquiera creo que fueron 3 meses, habrán sido 7 semanas, una cosa así, que estuvo todo el mundo desconcertado y a partir de ahí arrancó una cosa que es muy fuerte. Realmente el espacio de intervención que uno tiene en este momento es mucho mayor al que había antes. Y creo
por lo menos no la tengo tan clara en lo nacional acá en Colombia, pero a nivel internacional la gente asociada a una marca de creatividad muy fuerte ha ganado una cantidad de espacios enormes. Eso digamos que es la característica en cuanto a la marca, en mi caso, de mi gestión creativa en lo estratégico, creativa en la construcción de mensajes y estas cosas, ¿no? Sí. Hay algo bien importante y creo que más en esta situación más que nunca, eh, la gente se ha dado cuenta de la importancia y el valor que tiene la marca, de cómo pasamos el que tenía su producto en una ciudad o en un país, se le abrieron las puertas del mundo entero y literalmente, ¿verdad? A través de la tecnología, lo tenían a disposición, pero hoy cayeron en la cuenta, como que, oh, wow, estoy aquí y me ha empezado a llamar gente y lo que yo publico me lo empiezan a ver de todas partes del mundo. ¿Cómo hacer ese análisis del valor de la marca y cómo la gente que ya tenía una marca posicionada obviamente ha podido aprovechar de mejor manera esta virtualidad? Bueno, yo creo que acá han pasado varias cosas. Una, se normalizó, por llamarlo de esa manera, el e-commerce intelectual, por decirlo así, ¿no es cierto? Al tiempo que se masificó el comercio digital, si ya venía alborotadísimo, se masificó con la pandemia. También se amplió muchísimo el intelectual, el trabajo intelectual, ¿no? Esto, por ejemplo, volviendo al caso de la marca mía, hay una vaina, hay libros míos que se han leído en, qué sé yo, en Latinoamérica, ¿no es cierto? En otros países. Frente a ese hecho, antes no había una búsqueda de contacto inmediato. Ahora sí la hay. Entonces yo en este momento estoy trabajando para Perú, estoy trabajando para Chile y para Centroamérica. Perdón un segundito. Este tema es bien importante y como una persona de esta experiencia nos puede y nos está realizando este análisis que nos permite entender un poquito más y saber cómo aprovechar el activo de marca que hoy tenemos, Ángel. Sí, pero esperamos un segundito, quería volver, interrupción de los teléfonos, pero quería volver a un punto, que es, ha cambiado mucho el ámbito en el que se mueven las marcas. Así como hay marcas que se han potenciado y espacios que se han crecido, por decirlo, hay otras marcas que venían con una rutina, con una inercia de comportamientos, y al perder protagonismo la comunicación vertical y aumentar muchísimo más el protagonismo de la comunicación horizontal, que es más emocional, que es más inestable por ser emocional, esas marcas convencionales que venían jugando de forma convencional se han debilitado. Entonces, estamos en un momento en el cual muchísimos trabajos de la conversación pública, en el fondo el trabajo de marcas no es más que un trabajo de conversaciones. Marcas que conversan con sus públicos, marcas que conversan con líderes, marcas que conversan con distintos ámbitos, con distintos targets, nichos, como los querramos llamar. Al cambiar la modalidad de esto, primero entró en una modalidad, insisto, más emocional, más horizontal. Lo digital es horizontal. Y en segundo lugar, entró en un ámbito de vibraciones más inestables, vibraciones emocionales de vida corta. Uno ve que hay, por ejemplo, antes en lo digital se iban construyendo marcas de influenciadores que se volvían más o menos sólidas. Hoy por hoy los influenciadores surgen, se apagan, surgen, se apagan. Uno lo ve a nivel frívolo, con, qué sé yo, youtubers juguetones, pero también lo ve a nivel pensadores profundos. Bifo Berardi, el italiano, Byung-Chul Han. Hay muchos pensadores, el mismo Zizek, que en el primer momento se apresuran a dar lectura sobre lo que está pasando en el mundo y demás historia, y ganan un protagonismo en los primeros meses, y ese mismo protagonismo los debilita y los apaga después, les hace perder relevancia y surgen otros pensadores. Así, lo mismo ocurre con las marcas. Es decir, si veníamos ya
en la expansión de este mundo horizontal de lo digital, lo que hay ahora es realmente una instalación muy potente de lo horizontal. En cuanto al mundo de las marcas, lo que uno identifica más como marcas que son las comerciales, pero donde también entran las marcas políticas, las marcas de gestión de gobierno, las marcas de todo tipo, las marcas de líderes sociales, los Bill Gates, etcétera, etcétera. Hay una necesidad de sintonizar de otra manera la conversación de esas marcas con sus públicos o con el mundo. En esa necesidad de sintonizar se está abriendo un gran espacio para, de nuevo, para la creatividad. Yo siento que lo que hay acá en trance o en movimiento es un fenómeno de revalorización de la creatividad. Sandra, si nosotros nos acordamos lo que pasó con la creatividad aplicada al mundo de la comunicación más visible, que era la de la publicidad, en los años 90 se cambió la lógica y pasó a ser más importante abaratar costos que comunicar bien. Entonces el negocio de la publicidad se cayeron los honorarios que se pagaban por ese trabajo. Se entraron un montón de otras variantes más de tipo financiero especulativo, grandes compras de espacios en los medios, etcétera, etcétera, y convertirse en centrales de medios más que en proveedores de comunicación en sí misma. Y como resultado de eso se debilitó la importancia de este trabajo. Lo que observo es que, impulsado muy fuerte por esta pandemia, pero que también venía siendo necesario desde antes, hay una revalorización del trabajo creativo para lograr restaurar esa comunicación fuerte que tuvieron las marcas con sus públicos. Hoy la comunicación no es fuerte, es decir, la conexión, ¿qué es la comunicación en sí mismo? Yo dije hace un rato la conversación, porque en realidad es una conexión. O estamos conectados en lo que estamos hablando o estamos desconectados, sujetos a algunas influencias de una marca que nos dice cosas, que en un momento nos sorprende, pero no hay una estabilidad del sentimiento. Okay. En este caso, Ángel, el hecho de que yo tenga millones de seguidores no me está diciendo que estoy conectado. No, para nada. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, la mayoría de la gente que hoy por hoy usa redes con intención de comercializar, de instalar marcas, de poner sentimientos en juego, demás, sigue pensando de manera vertical. ¿Vertical qué era? Era cuando uno colgaba un aviso en televisión, en un periódico, en radio, y esperaba a ver qué pasaba con la gente y luego monitoreaba, hacía una encuesta, usaba el método que usara, Focus o lo que sea, para ver más o menos qué efecto estaba produciendo con la publicidad que había colgado o con el mensaje que había colgado. Ok, hoy eso ya no funciona, hoy está ocurriendo en vivo y en directo todo. Entonces, ese estar ocurriendo en vivo y en directo es como si fuera un agua que está hirviendo. Si le quitas el fuego, se deja de hervir el agua, deja de borbotear, ¿no es cierto? El fuego es la intensidad de la comunicación y la asertividad de la comunicación que estás haciendo. O estás siendo asertivo en lo que haces o te desconectás, mejor dicho. La gente se desconecta de vos. Y tener millones de seguidores y demás no quiere decir nada si no tenés una conversación permanente con esa gente. Es decir, ahí vuelvo al ejemplo de colgar un mensaje y esperar a ver qué les pasa a los demás, versus trabajar hoy en una horizontalidad donde yo cuelgo un mensaje, alguien me responde, hola Ángel, qué lindo lo que colgaste. Y si yo no le digo nada, si yo no sostengo la conversación, desapareció la conexión. Esa persona dice, este no me presta atención y se va. En cambio, si yo le presto atención, si cuando me dice, hola Ángel, qué lindo el mensaje que colgaste, yo le respondo, qué bueno que te haya gustado, espero que el próximo también te guste algo, ¿no es cierto? Que se puede robotizar o se puede... Generar la conversación. Claro, generas la conversación, es decir, para que haya engagement tiene que haber una conversación real, entonces, o lo más parecido a lo real.
sofisticadamente podés generar inteligencia artificial desde la cual vos contestás un estándar según lo que te está diciendo la gente. En más sencillito, uno lo tiene que operar en vivo y en directo, es decir, tiene que haber community manager operando esas conversaciones realmente en el instante en que se están produciendo. Es de eso, cambió el mundo. Cambió el mundo. Es importante, las marcas venían obviamente siempre preocupadas por su posicionamiento cuando estamos hablando de empresas o de instituciones, pero sin duda el tema de la marca personal, la gente dice que es primero la marca personal o la marca institucional o comercial, pero hoy ha tomado muchísima fuerza. Entonces, ¿qué decirle a esos profesionales que de pronto son muy exitosos y demás, pero que les da miedo dar ese paso precisamente por el desconocimiento? O sea, ¿cómo hago yo para que mi marca tome realmente valor? ¿Y qué hace que se genere ese diálogo del que tú nos estabas hablando, cuando hablamos ya de marca personal? Claro, yo iría a parar a una consideración anterior a lo que estás diciendo, Sandra, que es, uno tiene que ponerse claro qué es lo que quiere hacer con su marca, a qué público le quiere afectar con su marca, qué pedacito del universo que tenemos uno quiere que le preste atención. Lamentablemente demasiada gente se comporta como si fueran chicos en Instagram o en TikTok, que lo que tratan es de llamar la atención, le importa un pepino a quién. Quieren llamar la atención, ¿no es cierto? Pero realmente cuando uno trabaja con una marca y cuando quiere establecer esa marca en función de un mercado, es decir, pongámonos en otros términos, yo si me pusiera en el plan de trabajar mi marca para afectar, es decir, para interesar en mi marca a los políticos que van a ir a la elección de marzo del año que viene, Senado y Cámara, me comporto de una manera. Si en particular quiero interesar a los políticos de centro, me voy a comportar de una manera particular y voy a enfocar mi mensaje y mi posicionamiento de marca en esa dirección. Y así va cambiando todo el espectro. Viene otro fenómeno, que es uno tiene que, digamos que evaluar su capacidad de respuesta al interés que puede provocar. Es decir, yo por mi forma de trabajar, por mi sentido, yo trabajo con equipo mínimo y me involucro muy directamente en cada trabajo en el que me embarco. Eso hace que tenga un límite de operación. No puedo abarcar 50 trabajos. Cambiaría toda mi modalidad de juego, no me interesa cambiarla. Esto hace que mi trabajo de marca se reduzca a ciertos ámbitos en los cuales hago presencia de marca, digamos que sorprendo a veces con la marca o tomo iniciativas de marca dependiendo de lo que está pasando. Voy siguiendo el ritmo de lo que está ocurriendo y actúo. O sea, aquí lo importante no es la cantidad, sino la calidad de la gente con la que yo establezco el diálogo. ¿Y para qué? Tener bien claro siempre para qué estoy buscando establecer ese diálogo con esa gente en particular. Tener claro mis objetivos y a quién quiero llegar. Tal cual, Sandra, tal cual. Eso es importante. Un tema fundamental. Sí, te iba a decir que eso es súper importante porque es de lo que más se olvida a la gente. Es como si vos pusieras un cartel en la avenida, ¿viste? Por la que pasa la gente que no tiene nada que ver con vos. Y anunciás lo tuyo en ese lugar. Estás perdiendo la plata. Estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo la plata, estás perdiendo el esfuerzo, estás perdiendo todo. Si colocas un cartelito chiquito en el lugar correcto donde está tu público, en una de esas, en un baño donde van los ejecutivos a orinar, ahí pusiste un mensajito chiquito, llegaste a todo el mundo, al que era tu público, ¿ves? Entonces, es un juego de sentido común, Sandra. Bueno, tú mencionabas ahora un tema importante y son las elecciones, bueno, en el caso de Colombia, que son en marzo del próximo año, pero esto aplica para todo el mundo, digamos que hablemos un poquito de América Latina. Tal cual, aplica para todo el mundo. Aplica para, claro, hay momentos, incluso en momentos
¿Qué te digo? Hay momentos electorales que ¿Cuál es están el cambiando. reto que tienen hoy las personas Perdón, te perdí. ¿Cuál es el reto qué? de las personas que están en política y que tienen hoy, que todo cambió? Tú hablabas ahorita de las vallas, entonces de pronto si la gente está encerrada en sus casas, la valla no es lo ideal. Los afiches, las hojas volantes cambiaron, el BTL también cambió y hay el reto de aprovechar de mejor manera las redes sociales y cómo generar ese diálogo con la comunidad, que además ahora tiene mucho más forma de comprobar que lo que tú estás diciendo es real. O sea, ¿cuál es el reto bueno, en este caso hay dos públicos, ¿verdad? Tanto del que se va a enfrentar o a ser reelegido o a iniciar este camino en la política, y la otra parte es el reto de quienes como tú se dedican a asesorar a quienes quieren ser elegibles. Bueno, hay muchas cosas. Por un lado, hay un juego de con qué instrumentos te moves dependiendo cuál es tu perfil de juego, ¿no es cierto? Si tu perfil es agresivo, si tu perfil es confrontativo, Twitter es un muy buen medio para jugar. Si tu perfil es más tranquilo y es más emocional y demás, podés jugar muy bien en Facebook, dependiendo qué públicos estés trabajando. La última campaña de Biden en Estados Unidos trabajó muy bien en Instagram, localizando un sector de señoras que a media mañana están con su mundo un poco perdido de sentido, porque los hijos están en el colegio, el marido está en el trabajo y ellas están un poco fuera de sintonía con el mundo. Entonces se quedan o se meten en ese mundo en dodo, ¿no es cierto?, viendo animalitos y demás, y enfocaron comunicación hacia ahí y fueron muy eficientes en ese juego. En otro caso, hubo una campaña en Ecuador ahora hace 2 semanas que enfocó un trabajo en una red que está muy potente, creciendo muy fuerte, que es TikTok, y ampliando su juego. Pero esta campaña ecuatoriana jugó en el rango tradicional de TikTok, que es súper adolescente y demás. Y en un país donde el voto es obligatorio y si no votas, la multa creo que son $40, fue muy eficiente porque los chicos se identificaron, fueron a votar negando a los políticos e identificado con una campaña que le hablaba en la antipolítica total en TikTok. Entonces, dependiendo a qué juegas, así tienen importancia algunos medios. Luego viene el cuento de cómo te comunicas vos con tus mercados de políticos que te pueden interesar. También vas a parar a las cosas, digamos, qué sé yo. Uno siguen siendo la inercia de la marca que vos tenés, la importancia que tiene esa marca, lo que ha hecho esa marca, lo que la gente reconoce en esa marca, ¿no es cierto? Y otro es, hay gente que está como desesperada dando conferencias por todos lados y que está, no sé, generando mucha comunicación, incluso tuiteando muy duro, participando de otros debates y demás, buscando protagonismos. Había un gran espacio de protagonismo presencial, que eran las cumbres mundiales de comunicación política, donde yo estuve en varias y otra gente, otra cantidad estaba en varias, que eran como unas vitrinas. Esas vitrinas, obviamente que eran presenciales y su fuerza era lo presencial, desaparecieron de la escena. Ahora hay a veces reuniones de tipo digital, de tipo pantalla, que son muy grandes, muy amplias, pero que no tienen la penetración que tiene lo presencial. Es lo mismo que dar clases en la universidad. Yo doy clases en el externado. Ok, ahora doy desde el año pasado las clases digitales. La relación es una, es interesante, pero la relación presencial establecía otro tipo de nexos entre las personas. Es lo mismo que todo, es lo mismo que el sexo, que todo. Una cosa es vivir el mundo por pantalla y otra cosa tocando la piel, ¿no es cierto? Entonces, hay esos cambios
bueno, que hay una situación interesante que es la prolongación de esto. Si uno está mirando, se está cerrando Italia en este momento. La noticia de ayer fue que París se vuelve a cerrar. Brasil está fuera de control con una posibilidad de irradiar hacia el resto de Sudamérica, que es una bomba. La bestialidad de este Bolsonaro es infinita. Entonces, el no dar respuestas, incluso el gobierno colombiano, la lentitud espantosa que ha tenido para resolver el tema vacunas, es algo que atenta contra la posibilidad de normalizarse esto, ¿no es cierto? Luego viene otro factor que está ocurriendo en este momento. Si uno está siguiendo la información de lo que pasa en el mundo, en Israel, que casi la mitad de la población ya está vacunada, los índices de contagio no bajan, no están bajando. Por consiguiente, no se sabe muy bien qué está pasando en la relación vacuna-virus. Entonces hay mucha incertidumbre que nos pone en un escenario en el cual probablemente ya casi seguro, todo el mundo ya lo ve casi seguro, que el 2021 se va con pandemia y que el 2022 es probable que siga la pandemia. Esto quiere decir, en unos tiempos de aceleración de todo como los que venimos viviendo, 3 años de parálisis de la vida real, de la vida en la calle, de la vida cara a cara, con las excepciones, con las pequeñas islas u oasis que tenemos hoy por hoy de poder escaparnos a un restaurante o alguna pavada por el estilo, pero este cambio de vida instalado durante 3 años ya es un trauma que va a tener consecuencias permanentes en todos nosotros. Y no podemos esperar a que esto cambie de un momento a otro, o sea, tenemos que tomar acción. Claro, claro. Entonces vamos a otro mundo. Sandra, estamos metidos ya en otro mundo y este mundo no es que vamos a volver al pasado. A mí me parece que ya no hay vuelta al pasado. Que lo que vamos a inventar, a crear, van a ser nuevas respuestas para este mundo nuevo en el cual estamos metidos. Esto es lo que viene por delante. Claro, en este orden de ideas, ¿qué le dirías tú a los líderes, a rectores de universidades, a directores gremiales, a presidentes de compañías? ¿Qué hay que hacer? O sea, sí o sí tengo que entrar en este tema de las redes sociales. ¿Cómo manejar ese diálogo cuando yo soy líder y tengo una responsabilidad grande? Mira, es un mundo donde está más vigente que nunca aquel concepto de la reingeniería, ¿no es cierto? O el reinventarse. Es un momento para reinventarse. Entonces, por un lado, claro, la salida inmediata y pues gracias al cielo que vivimos en una época donde existe Internet. Entonces, la salida inmediata fue digitalizar todo. Ahora ya hay muchos países, ciudades, donde se están comenzando, vos tocaste el tema de las universidades. Yo, por ejemplo, estoy en 2 proyectos que estoy impulsando el hecho de comenzar a dar clases en espacios abiertos, en parques, debajo de un árbol, en lugares fuera de las aulas. Es decir, eso tiene un problema, que es particularmente Colombia, estamos llenos de universidades que son más que cualquier otra cosa grandes infraestructuras físicas, enormes edificios. Bogotá está lleno, todas, qué sé yo, todas, te diría no todas, pero todas las grandes universidades tienen grandes instalaciones, aulas inteligentes, etcétera, etcétera, que están muertas desde hace un año y probablemente van a estar o muertas o semi muertas 1 o 2 años más. Entonces, ¿qué vamos a seguir? ¿Dependiendo solamente de esto? En cosas donde se vuelve muy necesario trabajar en el cara a cara presencial. Creo que hay que empezar a buscar otras posibilidades, un poco más posibilidades de cielo abierto, por eso decía lo de parques, ¿no? Lo de trabajar, por ejemplo, acá tenemos, yo a 2 cuadras de mi casa está el externado donde doy clases. Las instalaciones cerradas están muertas, pero el externado tiene unos jardines enormes, tiene un bosque hacia arriba, los Andes más o menos igual, la distrital, la nacional, hay un montón de universidades que tienen espacio físico natural. Entonces es reinventar cómo me comporto, cómo busco compensar
Sorprendentemente hay algunos sectores que han ganado la calle. Por ejemplo, de una política estúpida como la que tenía Enrique Peñalosa de negar la calle porque era espacio público y ahí no podía haber mesas de los restaurantes ni de los bares en su vieja concepción, se pasó a una realidad en la cual los restaurantes y bares han ganado la calle. Se han cerrado calles para poner mesas, kioscos, eso aquí en Nueva York, en todos lados, ¿ok? Entonces, ese tipo de iniciativa que han tomado, digamos, la hostelería, ¿no es cierto? Es una iniciativa que deberían tomar otros ámbitos para generar, pues, nuevos espacios de interacción, dando por sentado que vamos en dirección a una prolongación larga de esta situación excepcional, ¿no? Entonces, eso. Ahora pasando a la política que vos me preguntaste. La política tiene una, qué sé yo, tiene una realidad por delante, las campañas para las consultas, para el Congreso y para la presidencia, que van a ser campañas muy, arriba del 80 o 90% digitales. Entonces van a ser unas campañas donde la relación y la necesidad de creatividad en esa relación va a ser muy grande, porque todo el mundo se va a estar peleando por un espacio de atención en esta pantalla. Y esta pantalla tiene un problemita que no tenían los recursos anteriores, que es que la gente es como si fuera el zapping atómico lo que tenemos acá. Uno cliquea de aquí para allá y se va para cualquier lado, es decir, capturar la atención y retenerla es muy difícil aquí. Sí, Entonces, pasaste de 2 opciones de canal a un TV cable con 200 y ahora pasaste. exactamente. Y ahora miles y miles y miles de opciones. ¿Ves? Y estás leyendo un pequeño texto y la normalidad ya es que el texto está lleno de opciones para clicar y enterarte de más información de la otra. Y la mayoría de la gente, una vez que clica en una dirección, se va en la deriva, ya no vuelve a donde estaba, sino que sigue viajando en otra dirección, te vas por las ramas, porque es la nueva mecánica en la cual nos movemos. Los situacionistas en los años 50 hablaban de la deriva, de cuando uno va, el flaneur, que le decían los franceses, uno va por la calle y va fresco, ahí atento a lo que le llame la atención en el mundo y se va yendo de un lugar para otro lugar, ¿no? Bueno, ahora las redes y el mundo digital en general le ofrece la posibilidad infinita de derivar en cualquier dirección. Y uno hace eso, ya se está volviendo la forma en que nos comportamos todos. Se ha vuelto a la forma en que nos comportamos. Entonces, En este nuevo trabajo, Ángel, sin duda, uno de los protagonistas grandes siempre ha sido el mensaje y creo que esta nueva realidad no lo cambia. O sea, es importante lo que tú dices y además cómo lo dices. Sí. Antes pues, nos decían a nosotros, tienes que tener un tema paraguas, algo que sea como el tema que llame la atención y no puedes hablar más de 3 cosas porque ya la gente se perdió. Esto cambió, o sea, el hecho de que tengamos públicos específicos, ¿puede? ¿Cómo manejar el tema del mensaje? No, esto sostiene un elemento del pasado, que es la necesidad de tener un eje para que lo que vaya generando como novedades siga alimentando a ese eje. El eje puede ser una frase, todo va mejor con Coca-Cola, lo que vos quieras. Una frase, ¿no es cierto? Un concepto, un símbolo, el eje, ahí. Pero como esto la atención se está moviendo con tanta velocidad, tantas cosas llaman la atención de la gente, vos ahora estás obligado a generar contenidos nuevos a mucha mayor velocidad que antes. Si uno se pone a repasar la historia, hasta los años 80 más o menos, había campañas de comunicación que usaban un aviso, un comercial de televisión, un mismo comercial de televisión durante todo un año. Lo iban pautando y lo repetían y lo repetían. Hoy un mensaje no aguanta más allá de 3 pasadas. 3 veces que lo viste ya lo odias al mensaje porque ya te lo conoces de memoria. La Tienes que ir renovando. Claro, toca renovar material con mucha mayor intensidad, toca generar contenidos prácticamente hora a hora, ¿no? Entonces, eso
produce otras dinámicas, ¿no? Produce una dinámica de esfuerzo muchísimo mayor, produce una necesidad de invertirle más a la comunicación porque necesitas más equipo de gente, etcétera. Ejemplo, en la campaña con la que ganó la presidencia Trump, tenía un equipo de, creo que eran 30 y tantos redactores muy pilos que estaban redactando tweets permanentemente para Trump. Eso produjo un stock que tenía Trump de 200 y pico, entre 200 y pico y 300 tweets almacenados, tweets sobre salud, sobre lo que quieras. Una batería de tweets para, ocurría algo a las 10:34 y simplemente seleccionaban qué tweet mandaban al aire. Es esa necesidad de tener un equipo y estar pagando un equipo para sostener la comunicación, es algo bueno, que no estaban, se habían desacostumbrado a pensarlo como una realidad, tanto las marcas comerciales como las marcas políticas. Acá están preguntando cómo debe ser el discurso político en las redes. El discurso político en las redes primero es un discurso de síntesis, es un discurso de mensajes que no pueden ir más allá de 1 o 2 minutos como extendido, y dependiendo de la mecánica con la cual estés contando. Dependiendo también de en qué medio estás, es una cosa de relatos. Ejemplo, si estás en Facebook, si estás en Instagram, son relatos, pequeñas historias que sostenés y que tratás de que sostengan un mismo clima permanentemente. ¿Qué es un mismo clima? Soy un candidato cálido, soy un candidato cercano a la gente, soy un líder que tiene que acabar con la corrupción que había acá, etcétera, etcétera. Acabo de tocar un punto. Por ejemplo, de la fragilidad de los conceptos. La corrupción, hoy, ese caballito de batalla con el que venía todo el mundo, hoy por la realidad de la pandemia, bajó muchísimo en el nivel de interés de la gente. En realidad, en el fondo, a la gente la corrupción ha pasado algo de lo que menos le importa, porque le importa la supervivencia, le importa el tener empleo, el tener ingresos, el tener posibilidades de montar una empresita y sobrevivir, le importa el problema de la salud, cuándo me va a llegar la vacuna, le importa el problema de la educación, se dan cuenta que los niños están perdiendo el hilo de la educación que estaban trayendo. Están pasando muchísimas cosas más importantes que el escándalo de los políticos, de los corruptos, de lo que sea. Okay. Entonces, hay temas que se van... Claro, cambiaron las prioridades. Y vos, volviendo al tema de cómo haces una campaña, cómo instalás un discurso político en la actualidad, primero es un discurso que lo tenés que instalar consciente de que es fragmentaria la posibilidad en la cual vos te tenés que mover. Te tenés que mover por fragmentos, te tenés que mover por fragmentos realimentando contenidos permanentemente para machacar y que no se te pierda tu audiencia de esos fragmentos que pusiste. Segundo, más que nunca es vigente aquello de que uno le tiene que hablar a los que ya están sintonizados con uno. Y en segundo lugar, a los no saben, no responden, dependiendo cómo se va moviendo la coyuntura. Es decir, es un momento de tratar si tú hablabas de afirmar ahora el voto de la importancia de tener en cuenta las redes. O sea, las redes... Claro. Sí, pero Sandrita, el cuento es, volvés al punto. Las redes es como si uno dijera los medios, pero una cosa es El Tiempo de Bogotá, otra El Colombiano de Medellín, otra Le Monde en París, otra El País en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes son las redes, ¿no es cierto? Pero incluso si uno dice, ok, dentro de las redes Facebook, pero ¿a quién le hablas en Facebook? Es decir, uno tiene que acotar en dónde está metido. Es como cuando uno iba a anunciar en un periódico y decía, quiero página impar entre la 3 y la 7, o quiero que mi anuncio esté en sociales, o quiero que mi anuncio esté en deportes, etcétera. Es decir, uno hoy, como relativamente ¿Qué somos... recomendarías tú? O sea, ¿cuáles son las características de cada red? O sea, Facebook para qué es bueno Instagram, para qué es bueno Twitter, si todo se usa o no se usa en estos casos, o sea, cómo elegirlo, y sobre todo, tú decías algo importante, ¿a quién le estás hablando? O sea, ¿cómo conozco yo y cómo sé quién me está siguiendo a mí? Sandra,
las redes cambian mucho. Primero, los públicos de las redes se comportan como si tuvieran edades ideales mucho más jóvenes de la que tienen. Entonces, por ejemplo, los políticos en Twitter se comportan como si fueran muchachos de colegio empujándose la cabeza, haciéndose bullying, tropeleando, agarrándose a trompadas en la esquina. Ok. Twitter. Twitter es un medio en el cual vos no le hablas al gran público directamente. Le hablas a los otros opinadores, a los periodistas, a los medios de comunicación que recogen tu agresividad o tu respuesta o tu manejo de Twitter y lo potencian a través de los medios que ellos tienen. ¿Okay? Entonces, esa es una mecánica de Twitter. Hay otras mecánicas también. Facebook. Facebook es un medio que se está envejeciendo, pero que es un buen medio para comunicarte de 25 o 30 años, diría, para arriba. 30 años para arriba, tiempos más relajados, es un medio social, es tu mundo social, es tu mundo de reflexiones de la vida cotidiana, del sentido de la vida, de lo que vos quieras, pero es más social, es más calmo, ¿no es cierto? Instagram es más joven, es un medio en donde predomina lo bello, donde predomina lo bonito. Si vos colgás un mensaje de algo que tenga que ver con la realidad social dura, no te paran bolas en Instagram. Es más, nadie te sigue, etcétera, etcétera. TikTok arranca como una cosa adolescente, efervescente, juguetón y demás, y ahora se está ampliando. Va camino a ser mucho más fuerte, incluso probablemente que alguna de las redes que hay en este momento. Puede atacar otras redes o puede hacer que otras redes se empiecen a quedar en unos públicos más cerrados, tipo lo que le va a pasar a la larga a Facebook. Sin embargo, hay cosas que están pasando que producen otros efectos. Ejemplo, qué sé yo, en este momento veníamos de lo que fue Cambridge Analytics y demás historietas, veníamos de un uso de la información que uno mete en sus perfiles y demás, que permite juegos muy importantes, que también es algo que tiene que ver con redes, es decir, el análisis de las conversaciones que hay en redes, el análisis de los intereses de la gente en el mundo digital, vuelve muchísimo más eficiente lo que uno está haciendo, porque uno se puede guiar exactamente por la emoción que está predominando hoy lunes a las 8:43. Y uno puede seguir tendencias emocionales mucho más fuertes. Acá preguntan si el político siempre debe tomar partido en redes. No, uno juega. ¿Qué es la política? La política es la articulación de uno con el conjunto, con la comunidad, con lo demás que está ocurriendo. Y en esa articulación uno debe evaluar siempre a altísima velocidad. Por eso la eficiencia de tener buenos asesores y demás historietas, porque uno debe evaluar cuándo se embarca en una situación o cuándo no se embarca. Uno no, lo más torpe que uno puede hacer es ser culipronto y estar embarcándose en todas las situaciones que se arman, porque lleva la posibilidad de pegarse un tropezón, darse un golpe o tropezarse con alguien que le dé un coscorrón del cual no se pueda recuperar. El del coscorrón y uno. Ya, pero eso. Dale, hay que planificar. Hay que estar listo, planificar. tener una base para arrancar. Sí. Y hay que ser muy rápido en el análisis de las situaciones y cuándo reacciono, cuándo no reacciono. No hay fórmulas. En este caso, y volviendo al tema, ¿cuáles serían esas recomendaciones tuyas? Bueno, hay un tema que no quiero que se me escape y es qué relacionar o qué más importante esa marca personal del líder o de la empresa, o sea, cómo compaginar esos dos temas o de la institución, si es una, digamos, en el caso de presidencia de la República con el presidente, porque aunque es una persona nunca lo deja de ser, pero lo que él haga perjudica o no la institucionalidad, o un alcalde, o un representante, o un gerente, o un presidente de una compañía. Claro. Me encanta, por ejemplo, lo de Mario Hernández, como él, siendo un empresario, se convirtió en un líder y en un vocero no solamente de los empresarios, sino de los trabajadores.
sin llegar a hacer una defensa de pelea, sino una defensa de ejemplo. Sí, bueno, no es para todo el mundo lo mismo ni todas las veces funciona igual. Pero, por ejemplo, Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, muy vistoso, muy fuerte, muy agresivo, muy disruptivo, Rodolfo. Rodolfo viene de tener un mundo, es un constructor, es un empresario inmobiliario, Rodolfo. Ok, ¿qué produce esa actitud? Produce que haya gente que antes estaba interesada en los proyectos de Rodolfo y hoy no quiera saber nada con Rodolfo, pero al mismo tiempo genera un montón de otra gente que quiere consumir lo que produce Rodolfo, sea lo que sea, porque se siente atraída por esa personalidad de Rodolfo. Es muy relativo. A veces hay disrupciones raras entre el comportamiento de un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, yo asesoré a Carlos Negret los 4 años que fue defensor del pueblo. Carlos tuvo una conducta, marcó una personalidad y esa personalidad impregnó a la defensoría y se potenciaron ambos. Se potenció Carlos como imagen de defensor del pueblo y la institución se potenció. ¡Pac! Hay otra. En un país con una cantidad de conflictos infinitos, la Fiscalía General de la Nación, ¿no es cierto? Sí, la Fiscalía General de la Nación es un ente que está pegado al comportamiento de los fiscales que la traen de cabeza para el estanco, ¿ok? Entonces, hay unas relaciones muy directas, pero hay momentos en que la institución se mantiene poderosa en tanto los que gestionan la institución, los líderes, y esto es lo mismo para las empresas, se deterioran. Hay marcas empresariales, institucionales, lo que sea, que se mantienen mucho más fuertes que el liderazgo de quienes están ejerciendo la primera autoridad de esas marcas. Entonces, pero una buena gestión de quien está en la cabeza de una marca potencia la marca institucional o la marca empresaria. En tanto que la marca empresaria muchas veces se ve disminuida por la torpeza o por los errores en la gestión de algo o por los escándalos que tengan, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, Néstor Humberto, ahora Barbosa, etcétera, etcétera, antes Montealegre, es decir, es una institución que viene vapuleada. Directamente ligada. Sí, sí, sí. Pregunta, ¿las mediciones cambiaron o deben cambiar para analizar mi producto? Yo creo que las mediciones son un poco un fósil del pasado, las convencionales. Nos dan algunos índices, nos presentan algunas cosas, algunos resultados que funcionan como brújula. Pero si durante los últimos 40 años estaban cuestionadas porque uno comprendió que el trabajo de entrevistas a profundidad te enriquecía de información muchísimo más que una información cuantitativa. Si pasaba eso en el pasado, ahora que uno puede contar con una minería de data enfocada a determinada cosa que estoy buscando y luego tener una bolsa de data en la cual yo puedo observar y comprender comportamientos que está teniendo la gente frente a lo que a mí me interese, creo que las encuestas tradicionales se están quedando en el pasado. Creo que es un instrumento, es como decir, hubo una época en que el fax fue la última novedad. Pronto, en 2 o 3 años, uno pudo capturar las imágenes digitalmente y se volvió un artefacto del pasado rápidamente, el fax, ¿no? Así es un poquito la obsolescencia de herramientas, ¿no? Y en este caso, ¿qué reemplaza la encuesta tradicional? ¿Cómo se mide la gente? Yo pienso que en este momento el análisis de la información que uno pueda sacar de lo que se está conversando en redes, por ejemplo, es un instrumento de precisión. Porque vuelvo a lo que decía al principio, si siempre lo más fuerte de la comunicación fue lo emocional, ahora prácticamente lo más potente, lejos, lejos, es lo emocional. Y lo emocional solo lo estamos midiendo por lo que está
funcionando en esa vibración que son las redes sociales. Y en este momento las redes están hablando de violación porque están preocupados por la violación a un niñito o alguna salvajada de ese tipo. Entonces ahí hay una emoción que está caliente y que está borboteando y que es la emoción con la cual podemos conectar. Si la emoción que está latiendo en este momento es la incertidumbre, la desesperación sobre lo que va a pasar dentro de 2 semanas en la vida de cada familia, ahí está la emoción con la cual uno puede conectar e interactuar. Es decir, la información es mucho más caliente que lo que nos sale en el Inbamer, que lo que nos sale en esta cosa de Guarumo, en fin. Creo que son instrumentos un poco como del pasado, van a ser pronto, me parece, en algunos pocos años, van a ser instrumentos del pasado. Actualizados con otras técnicas. Probablemente las empresas que trabajan en eso se van a ir enfocando paulatinamente más al trabajo de data, ¿no es cierto? Al trabajo de otro tipo de volúmenes de data y demás. Y bueno, y van a seguir con otro tipo de productos. Es decir, si yo miro mi operación 30 años para atrás, era una. 20 años para atrás era otra, 10 años otra, y cada vez más rápido mi operación, Ángel, va cambiando a una velocidad cada vez mayor. Bueno, creo que casi todos estamos obligados a ir cambiando a esa velocidad, excepto los que fabrican pan o alguna cosa de esas fundamentales para siempre. Alimentos. Aquí hay una pregunta que me hacen en el WhatsApp y me dice, pregúntale a Ángel qué le recomendarías tú a alguien que va a empezar a trabajar su marca personal. Hace el símil de una mochila. Si yo tengo mi mochila y me voy a ir en el viaje de la marca personal, ¿qué herramientas debo meter ahí o qué debo tener en cuenta? Yo creo que lo fundamental, te lo dije hace un rato, es pensar a quién le quiero comunicar mi marca, quién quiero que me vea, número uno, me vea dentro del mundo de cosas que puede estar viendo, pero que me determine a mí quién y para qué. Es decir, lo fundamental en todo esto es saber a dónde voy. Es difícil ir, como dice el viejo dicho, es difícil ir a Nueva York si arranco a caminar para Ushuaia o para Australia, ¿no es cierto? Entonces lo fundamental es tener clarito a quién quiero conmover, quién quiero que empiece a pensar qué cosas sobre mí. Por ejemplo, que empiece a pensar, qué inteligente Sandra, qué lindo que se viste Sandra. ¿Qué quiero que empiecen a pensar con respecto a mí? ¿Y qué tipo de personas, públicos, empresas empiecen a pensar eso sobre mí? A partir de eso es donde yo determino qué debo meter en mi mochila y cómo me debo mover. A veces es un tipo de música, a veces es una forma de comportarme, a veces es una forma de hablar, a veces son las palabras que utilizo. Son muchas cosas, pero lo importante es saber qué quiero. La mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo antes de enterarnos de qué es realmente lo que queremos en la vida. Y cometemos muchos errores por no estar claritos en para qué nos estamos moviendo. Es eso. Sandrita, los tengo que dejar porque tengo que entrar en otro tema. Eso te iba a decir, darte las gracias y de verdad que este espacio ha sido bien importante. Tú nos empezaste hablando de ti. Me gustaría que cerráramos con un mensaje tuyo de ese soñador cuando tú empezaste a trabajar, a recorrer este camino. ¿Qué querías y cómo te sientes con relación a hoy? Y con esto cerramos. Cuando empecé a moverme, y esto fue desde muchísimo más niño de lo que soy hoy, yo lo que quería era conocer mundo, era conocer, comprender cosas, comprender por qué las cosas eran como parecía que eran, o si eran de otra forma y yo no me estaba dando cuenta. Es decir, esa curiosidad, esa búsqueda de comprender, de no tragar entero.
Eso fue el motor mío desde el principio y fue lo que apliqué en todo lo que he hecho en mi vida. Y hoy sigue siendo lo mismo. Y la única frustración que tengo hoy es que me encantaría estar viajando mucho más de lo que puedo hacer ahora, ¿no? Es eso. Muchísimas gracias por este espacio, como siempre, un abrazo desde Barranquilla y muchas gracias. Dale, un abrazo a todos y en especial a vos. Chao, Sandrita. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Importante conceptos, tener claro el que quiero comunicar, a quién se lo quiero comunicar, estar centrado en cuál es mi público, qué es lo que quiere mi público y cómo conecto con él. Importantes recomendaciones. Las redes sociales no son la razón de ser, sino es una herramienta de comunicación. A veces nos centramos mucho en que queremos estar y clarísimo, importante lo que nos decía Ángel, el número de seguidores no es lo que determina el éxito tuyo en las redes. Lo importante es con cuántas de esas personas conectas. No es ser solamente visible, sino poder influenciar en nuestro público y eso lo hacemos cuando tenemos la posibilidad de conocerlos y de establecer un diálogo permanente con ellos. O sea, no solamente que tengamos los likes que la gente nos diga, sino que la gente sienta que tú le respondiste, que pudiste contestar lo que ellos querían e interpretar lo que ellos necesitan de nosotros. Y tener muy claro cómo nosotros vamos a entregar esta información. Muchísimas gracias y estamos conectados pronto con otros personajes importantes. Gracias.